¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Después de este tiempo hermoso, estamos bien. Si usted llegó así medio tambaleando, pues ahora está firme. Si llegó cargado, el peso se fue. Si llegó con problemas, bueno, usted se llenó de gozo en esta mañana. Fíjese que yo no le digo que el problema se fue. Puede ser que no se vaya el problema, pero el gozo estará en su corazón. El gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Así que no importa si hay problemas o no. No quisiéramos tener problemas, obviamente. Pero eso no depende de nosotros necesariamente. A veces sí, a veces nos buscamos problemas. Pero en medio de todo eso, el Señor nos da fortaleza, nos da su paz. Y con eso es suficiente. Por eso es que el canto que acabamos de expresar aquí dice: tu presencia es el cielo para mí. Cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas, en nuestros corazones, es como si estuviéramos en el cielo, ¿eh? Es como si estuviéramos en el cielo. Así que alégrese en esta mañana, gócese, disfrute el estar aquí alabando y adorando al Señor y escuchando su palabra. Disfrute eso. Cuando venimos a la iglesia debemos venir con esa actitud, la actitud de disfrutar. Disfrutar. No venimos a la iglesia porque tenemos miedo de Dios. No. No venimos a la iglesia porque aquí vamos a ver qué es lo que encuentro. No. Venimos a la iglesia para disfrutar su presencia, para disfrutar su palabra, para disfrutar de nuestros hermanos. A eso venimos a la iglesia. Todos los domingos y todos los días que usted venga, hágalo con esa actitud. Voy a disfrutar, alábelo, adórelo, porque Él merece todo eso. Amén. Abra su Biblia. Su Biblia o lo que usted haya traído, el teléfono, iPad, computadora, lo que haya traído, pero que tenga la palabra de Dios, abra eso. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en la epístola a los de Éfeso, Efesios capítulo 4. Yo insisto e insistiré en estas cosas. Insistiré en estas cosas porque escuché a un hombre en estos días, un hombre que traza la palabra del Señor, y dijo algo que me llegó profundamente. Y este hombre decía: miren, en este tiempo que estamos viviendo hay demasiadas cosas. La palabra del Señor es disparada por todas partes, en la radio, en la televisión, en todos los medios disponibles, vía virtual. Usted encuentra la palabra del Dios que está corriendo por todo el mundo. Usted escucha predicadores aquí, predicadores allá, predicadores por todas partes. Y hay abundancia de libros, cantidades de libros que se han escrito y ahí corren esos libros. Y qué bueno que eso está ocurriendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Lo lamentable de este tiempo también, ¿saben qué es? Que no mucha gente, y escuche bien esto, hay mucha palabra, hay muchas cosas, pero muy poca gente está viviendo por principios de la palabra.
Ahí está el problema. Pocos estamos viviendo por principios. Y Dios quiere que vivamos por sus principios. No por otra cosa. Por sus principios. Dice la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso en el capítulo 4, versículo 14, dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Es Cristo el que da el crecimiento. Y aquí nos da una clase como de anatomía, una cosa así para los médicos que están aquí. Porque habla de los ligamentos, cómo se ajustan unos con otros. Y Él quiere que su pueblo sea así, que su iglesia crezca de esa manera. Ligados unos con otros. Entonces el poder, porque es Cristo el que hace eso, el poder para producir creyentes en crecimiento, ese poder lo da el Señor. No crecemos solitos. Es el Señor el que nos da el crecimiento y nos equipa. Nos equipa para ese crecimiento. Y todo viene como resultado de la ejecución de cada miembro de la iglesia, de la ejecución de su palabra en nuestras vidas. En la medida en que nosotros apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida y la pongamos por obra, allí comenzó un crecimiento maravilloso, poderoso y que nadie lo va a parar. Y tenemos que crecer así. Tenemos que crecer. No podemos seguir viviendo en la iglesia pidiéndole a Dios, queriendo que me ayude, queriendo que me bendiga, y yo quiero seguir viviendo fuera de los principios del Señor. No puede ser. Digo, sí puede ser, pero Dios no va a recibir eso, ni le agrada eso, ni quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros se pegue a Él y crezca cada día en el conocimiento de Él, aplicando cada uno de estos principios que el Señor tiene en la palabra de Él. De manera entonces que el escenario en el cual nosotros estamos viviendo ahora es un escenario bien complicado. Bien complicado. Porque todo el mundo, y fíjense que digo todo el mundo, no me malinterprete, todo el mundo anda buscando cómo mejorar su vida. ¿Verdad que sí? Todo el mundo anda buscando cómo prosperar, todo el mundo anda buscando cómo acomodarse mejor, todo el mundo quiere eso. ¿Y eso es malo querer eso? No, eso no es malo querer eso. El punto es cómo yo voy a conseguir eso. ¿Cómo yo voy a conseguir eso? Unos los consiguen de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera, otros de otra manera, otros de otra manera. Pero Dios tiene una manera para cada uno de nosotros.
Dios tiene una manera para nosotros. El secreto, pues entonces, de tener una vida de éxito y una vida equilibrada, una vida de prosperidad en todo sentido, no solamente materialmente, sino prosperidad en todas las cosas. Espiritualmente debemos prosperar también. Pero no podemos olvidar que ese proceso radica única y exclusivamente en nuestra deseo y voluntad de estar cada vez más cerca del Señor. Más cerca del Señor. Miren, eso no lo da ningún programa. Hay muchos programas desarrollándose, pero eso no lo dan los programas. Eso no lo dan las actividades, ni un torbellino de esfuerzos que podamos hacer para ver si crezco o no crezco. Eso lo da solamente una relación adecuada y fundamentada en Cristo Jesús. No hay otra forma. Usted puede buscar otras formas, claro que sí. Y hay otras formas. Pero la única forma aprobada por el Señor es a través de Él. A través de Él, no a través de otras cosas. Eso lo enseñó el Señor como un principio importante para nuestras vidas. Y Él lo enseñó, si usted busca, por ejemplo, el Evangelio de Lucas en este momento, en el Evangelio de Lucas y el capítulo 10, hay una enseñanza del Señor ahí de principio. Y no podemos nosotros dejar pasar por alto eso. Dice así el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, fíjense que él iba de camino y el Señor siempre enseñaba caminando, enseñaba de todas las formas. Entró en una aldea y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Ustedes conocen ese texto. Tenía ella una hermana llamada María. Marta es la otra. Que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Oigan eso. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Miren, esas dos mujeres, junto con su hermano Lázaro, eran amigos del Señor, eran tremendas. El Señor, cuando llegaba a ese lugar, ahí llegaba a esa casa. Así que eran parnas. Muy bien. Y ella le decía: Señor, pero dile que me ayude. Yo estoy aquí afanada haciendo cosas y esta está ahí sentada a tu pie. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Wow. Wow. Lo que estaba haciendo Marta estaba mal en el sentido de que estaba preparando los alimentos, la cosa. No, eso no estaba mal. Ella estaba feliz porque estaba haciendo cosas para el Señor y iba a saber, oye, el Señor va a comer con nosotros aquí, así que tengo que prepararlo mejor. Y ese movimiento ahí era tremendo. ¿Cuántas hermanas saben ese asunto de cocinar? ¿Y cuántos hermanos saben de eso, de asunto de cocinar? Claro que sí, claro que sí. Yo también lo he experimentado. Y eso es serio, le digo. Eso es serio. Eso es serio. Bueno, ella estaba haciendo algo que estaba bien, desde el punto de vista humano, estaba ok, correcto. Estabas preparando un manjar sabroso para el Señor. Pero fíjese que el Señor le dice, solo una cosa es necesaria.
Marta ha escogido la mejor. Fíjate que el Señor no le dijo lo que tú estás haciendo está mal. Lo que le dijo es que Marta escogió la mejor. Sí, María. María escogió la mejor. Ah, ustedes están en el mensaje, qué bueno. Tremendo eso, tremendo, magnífico. Ella escogió la mejor. Y no solamente escogió la mejor, sino que él le agregó algo más todavía poderoso. Y nadie se la quitará. Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando nos doblamos delante de Dios, cuando buscamos su presencia, la bendición es grande. No importa por dónde estamos pasando, no importa las situaciones duras y difíciles, cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor va a bendecir nuestras vidas de una manera abundante y nadie nos podrá quitar esa bendición. Nadie nos podrá quitar esa bendición. Entonces lo importante es que si queremos ser hombres y mujeres que vivan una vida cristiana útil y satisfactoria, es que pongamos a Dios por delante. Pongamos a Dios por delante. Y eso de ser útiles es importante, hermano. Miren, hay dos palabras que son muy diferentes. Una es útil y otra es importante. Dios quiere que nosotros seamos útiles, no importantes. Y muchos de nosotros andamos buscando ser importantes. Pero eso no es de Dios. Dios no quiere que seamos importantes, Dios quiere que seamos útiles a Él. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para extender el reino de los cielos aquí en esta tierra. Pero que eso no nos haga importantes. Porque desde el momento en que nos queremos hacer importantes o desde el momento en que somos importantes, porque a veces llegamos a ser importantes, en ese momento Dios no está en el negocio. Dios quiere que seamos útiles a Él, instrumento en sus manos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces para lograr esas cosas, hay varios principios en la palabra y comienzo con uno. Tengo 4, pero no creo que llegue a 4. Un principio importante tiene que ver con qué valor nosotros le damos al mundo en donde nosotros vivimos. ¿Qué valor le estamos dando al mundo en donde nosotros vivimos? A veces le damos un valor equivocado al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y le damos un valor equivocado porque al final del ejercicio quedamos haciendo como el mundo dice que hay que hacer y no como Dios dice que hay que hacer. Cuando hacemos eso le estamos dando un valor extraordinario al mundo y estamos disminuyendo el valor que tiene servirle a Dios con todo nuestro corazón. Dios no quiere que nosotros estemos metidos en este mundo, en las cosas de este mundo. Dios quiere que estemos en este mundo, pero que estemos metidos en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Y que aprendamos a vivir realmente agradando a Dios y no agradando a este mundo.
El gran problema es que este mundo es atractivo, muy atractivo, extremadamente atractivo. Y nos gusta. ¿A cuántos les gusta este mundo? Nos gustan las cosas de este mundo. ¿A quién no le gustan algunas cosas de este mundo? Nos gustan. Y hay algunas cosas que no tienen ningún problema que las tengamos. Pero otra vez, cuidado con el valor que le das a esas cosas que puedes utilizar de este mundo. Porque hay muchas cosas de este mundo que se nos van a la cabeza y nos hacen fallarle a Dios. Entonces nuestra vida en este mundo es pasajera, como dice el Señor. Dice el Señor que nosotros somos ciudadanos de los cielos, que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo. Y si estamos en este mundo es porque Dios tiene un propósito con nosotros en este mundo. He ahí la importancia de ser útiles a Dios. Que seamos instrumentos, que podamos nosotros serle útil al Señor. Y como este mundo es muy atractivo, muchas veces quedamos viviendo como el mundo y dirigidos por este mundo y no por otras cosas. Fíjense, hay tantas lecciones y enseñanzas en este mundo por ahí corriendo, en la carretera, en la televisión, en las redes sociales. Oiga, en las redes sociales escribe todo el mundo, hermano. Y todo el mundo tira una cantidad de cosas por ahí increíble. Y todos creen que tienen la verdad. Todos creen que tienen la verdad. Y digo creen porque yo no escribo mucho por ahí, ni escribo casi. Pero la gente cree que tienen la verdad. Entonces, allá hay basura, allá hay cosas buenas, pero hay de todo y nosotros no hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo. Y vivimos creyéndole a una cantidad de gente que habla por ahí y lo único que habla es basura. Y le creemos. No, porque fulano dijo. ¿Quién dijo? ¿Cuántos dicen es que Cristo dijo? Y yo quiero mencionar algunas cosas que Cristo dijo. Son importantes, son muy importantes. Allí mismo en el epístola a los de Efesios, el capítulo 3, dice así. Vamos a ver desde dónde leemos, porque esto es tan importante, todo este libro. Dice, así, vamos al versículo 16, 16 en adelante, 3:16. Desde el 15, dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Primera cosa, ¿está gobernando la paz de Cristo en su corazón? Fíjense que no dice que la paz de Cristo esté en su corazón, dice que gobierne. La paz de Cristo en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más dice? Y sean agradecidos. Sean agradecidos. Eso es vital. Hay una gran cantidad de gente en este país que no son agradecidos. Vivimos reclamando cosas.
Y yo no sé usted cómo está, yo no sé si usted reclama o no reclama. Pero vivimos reclamando cosas en vez de ser agradecidos. Gracias, Señor. Aún por la enfermedad que usted pueda tener, por el golpe que pueda tener o por el dolor que pueda tener, gracias, Señor. Sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habite en ustedes. Es decir, que la palabra de Dios more en nuestro corazón en abundancia. Mire, muchas veces nosotros no sabemos qué decirle a la gente. Nosotros salimos ahorita y yo le digo a ustedes, ve, pónganse de pie todos, vámonos allá afuera a la calle y cada uno de nosotros le va a hablar a uno que pase por ahí. Y la primera pregunta que viene, ¿cuál es? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno, háblele del Señor, sí, pero ¿cómo le hablo del Señor? Dele un par de versículos ahí. Es que yo nada más me sé, ¿cuál? Y queda uno paralizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está abundando en nuestros corazones. Pero la instrucción del Señor es esa. No vivamos de acuerdo a lo que este mundo dice. Dice el Señor, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y mire qué más dice, intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabras o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuántas de estas cosas hacemos nosotros? ¿Cuántas de estas cosas hacemos? Muchas no las hacemos, muchas no las hacemos. ¿Por qué? Porque miren esto. En el versículo 20 del capítulo 2, dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, oigan esto, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos de este mundo? Aquí hay cosas interesantes, ¿eh? Si son de Cristo, dice, y han muerto a los principios de este mundo, ¿cuántos han muerto a los principios de este mundo? Hay que morir a los principios de este mundo. Dice, preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos están basados en reglas y enseñanzas humanas. Se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen su duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad falsa, humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Los principios de este mundo de nada sirven. Sigue diciendo el apóstol ahí, ya que han resucitado con Cristo, acá habla, si murieron a este mundo, ahora dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos han escondido su vida en Cristo Jesús? Son principios de vida, son principios de vida. Y son principios que deben ser aplicados.
Qué bueno. Pero si nosotros nos vamos nuevamente a Efesios, en el capítulo 5, Efesios 5, ¿qué dice? Vamos más, un poquito más atrás. Dice el capítulo 4, así que les digo esto. Ponga atención a esto, mire, yo le estoy leyendo la palabra. Y esta palabra está tan clara que yo no tengo que explicar nada, hermano. Yo no tengo que explicar nada. Escuche y lea. Escuche y lea. Capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, 17. Yo no estoy tan interesado en que usted diga qué tremendo mensaje trajo el pastor Chico. Eso no me interesa. A mí me interesa que esta palabra llegue a su corazón. Eso es lo que a mí me interesa. Dice el versículo 17, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y viene, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. En este mundo lo más fácil y lo más importante y el principio que más se usa es la mentira para lograr cosas. ¿Cuántos pegan mentiritas aquí? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué más dice? Dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Si se enojan, no pequen. Bueno, ¿y cuántos se enojan aquí? Y todos nos enojamos. Ahora el Señor sabe que todos nos enojamos, pero ¿qué es lo que Él dice? Si se enojan, ¿qué? ¿Y cómo es esa cosa? ¿Cómo es que me puedo enojar y no pecar? ¿Cómo es que me puedo enojar y no pecar? Dice aquí, no dejen que el enojo dure hasta la puesta del sol. Lo que nos está animando la palabra del Señor es que si nos enojamos, busquemos inmediatamente la reconciliación. Busquemos inmediatamente la solución al asunto. Si nos hemos enojado y de alguna manera no dijimos las cosas adecuadamente, entonces pida perdón inmediatamente.
No deje que eso se extienda. Porque el problema es que cuando usted permite que las cosas se extiendan, se van haciendo fuertes en usted y cada vez va a ser más difícil poder pedir perdón. El Señor lo que nos está indicando, inmediatamente que falla, ahí mismo, pide perdón. Piden perdón. Hay gente que no pide perdón, hermano. Aunque saben que hicieron mal, no piden perdón. Lo más terrible de esto es que hay gente bien instruida en la palabra y no piden perdón. ¿Eh? No piden perdón. Y usted cree que engaña a alguien que usted no le pidió perdón. Bueno, usted puede engañarme a mí porque no me pidió perdón, pero usted no engaña a Dios. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y sigue diciendo aquí, el enojo que no dure tanto hasta la puesta del sol, dice, ni den cabida al diablo. Oye, ¿y eso qué es que demos cabida al diablo? Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando ¿quién? Devorar. Miren, el instrumento más eficaz del diablo, ¿saben cuál es? Dividir, poner a dudar, mentir. Esas son de las herramientas que él usa y le son tan efectivas, hermano. El rencor, la calumnia. Todas esas son herramientas que el diablo utiliza. Entonces el Señor nos está diciendo, no den lugar al diablo. Ponte de acuerdo con tu hermano. Perdón, busca el perdón. Arréglate con él, con ella. Y eso es aplicable a todas las cosas. A todas las cosas. Eso ocurre también y es aplicable, pero con tremenda fuerza en el hogar, en la familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿Cuántas veces le fallamos a nuestras esposas? ¿Cuántas veces no le decimos cosas que no debemos decir? Y viceversa también, ¿cuántas cosas la mujer no le dice al marido, cosas que no debe decir? ¿Y qué lío para que nos pidamos perdón? ¿Qué problema? Pídele perdón. No, yo no le pido perdón porque si yo le voy y le pido perdón me va a entrar a tu caso ahí mismo. Mire, prefieren fallarle a Dios a que le den un tu caso. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es mejor? Recibí un tu caso, pero hice lo que Dios quería. Bueno, recibo el tu caso. Y es en ambas vías. En ambas vías, no solamente de un lado, de los dos lados. Sigue diciendo en el versículo 28, dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que para tener que compartir con los necesitados. Oiga eso. Escuche eso. El que roba, no robe más. Aquí se formó un alboroto porque un señor por ahí dijo que se le ocurrió decir que aquí todos robamos. Todos robamos. Y se armó un alboroto. Bueno, es muy probable que hay un porcentaje de gente que no roban dinero.
pero robamos otras cosas. Robo no solamente es dinero. El amor que debemos darle a gente, a veces no lo damos. Le estamos robando el amor que derramó el Señor en nuestros corazones. Estamos robando. Y hay muchas formas de robar. Hay muchas formas de robar. Ahora, obviamente que él aquí está mencionando el que robaba, ya no robe más, pero era que, igual que ahora, pues, era costumbre saquear a donde estuviera la gente y robaban. Eso no es de ahora, hermano. La corrupción, ¿ustedes creen que ahora todo el mundo está asustado por la corrupción en Panamá? Eso viene desde hace tiempo, mucho tiempo, antes de que Panamá existiera. Ya la corrupción estaba en el corazón del hombre. Por eso es que el problema de la corrupción es un problema del corazón del hombre. Entonces, aquí quieren arreglar la corrupción en el gobierno. Pero les voy a decir una cosa que nadie a lo mejor quiere escuchar. Es cierto que el gobierno está plagado de corrupción, pero el no gobierno, y les digo, la empresa privada también está plagada de corrupción. ¿Quién corrompe a los del gobierno? ¿Quién los corrompe? Y cuando dice que el que robe no robe más, usted ve lo que está ocurriendo en este país. Los precios se han disparado sin necesidad. Quizás las cosas han subido, es cierto, a nivel mundial las cosas han subido, pero no tanto como para que le pongan los precios que tienen ahora. No tanto como eso. Usted ve, fíjense, esto yo lo he visto, un molde de pan. Un molde de pan. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Algunos. ¿Qué han hecho con el molde de pan? Le quitaron 3 rodajas. Y la rodaja ahora es más delgadita. Y el precio es más alto. Le subieron el precio de una manera extraordinaria. Pero la rodaja ahora es más delgadita y trae 3 rodajas menos. ¿Cómo se llama eso? Pero hay un montón de gente brava porque este señor dijo que mira, todos robamos. ¿Qué cosa? Y los creyentes ya no roban. Gloria a Dios. Que los creyentes ya no roban. Pero díganse lo que dice. Miren lo que ocurrió en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Dice, yo el Señor, ojo, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. ¿Habrá en este tiempo del Nuevo Testamento preceptos que hay que guardar? No contestan. ¿Habrá en este tiempo de ahora, moderno, el que estamos viviendo ahora, preceptos de Dios que tenemos que guardar?
Claro que sí. Claro que sí. Dice, preceptos y no los han guardado. Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré de ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Dios hablándole a ese pueblo. ¿Eh? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado, dice. Santo, robarle a Dios es cosa seria. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿Y el Señor qué les dijo? ¿En qué habían robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Padre Santo. Eso dice la palabra. Fíjense que yo me dedicaba a leer la palabra. Entonces nosotros los creyentes sí hemos robado también. ¿Cierto o no? ¿Yo estoy equivocado? Sí hemos robado. ¿Y a quién le hemos robado? Muchos creyentes. A Dios. ¿Y cómo lo justificamos? Es que no me alcanza la plata. Todo ha subido, todo está más caro, no me alcanza para el súper. Por eso no diezmo, por eso no ofrendo. Pero el Señor dice, es a mí a quien me han robado. Es a mí a quien me roban. Y dura cosa de estar en esa condición con Dios. Lo vemos muy sencillo, lo vemos muy, bueno, yo después le doy al Señor, no hay problema. El Señor se queda tranquilo, hermano. El Señor no se asusta, ni es nervioso. El Señor no es nervioso. El Señor no le da depresión eso. El Señor no, nada de eso, te deja correr. Después usted pregunta, ¿y por qué me pasan estas cosas? Dice el Señor ahí mismo en Malaquías, dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Y no solamente le dice eso, sino que le dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa de Dios. Usted no tiene porque no da. No le alcanza porque usted le quitó al Señor. Y algunos tienen su lucha con eso del diezmo, que eso es del Antiguo, del Nuevo Testamento, de lo que sea, ¿verdad? El principio que Dios estableció para el pueblo de Dios fue el diezmo. En el Nuevo Testamento, ¿usted qué es lo que encuentra? Porque uno dice, usted no ve el diezmo por ningún lado. Pero ¿qué es la enseñanza del apóstol San Pablo para los feligreses? Den en abundancia. Den en abundancia. Y abundancia es más que el 10%. Ustedes no me vengan con el cuento de que ese es para allá o es para acá, la cosa. ¿Y ahora qué? Ahora es abundancia.
Y abundancia es más que 10%. Sean dadivosos, dice el Señor. Sean dadivosos. Miren, hay un principio, yo lo he mencionado aquí, dije que iba un día, estoy preparando algo sobre eso, pero hay un principio universal. Es el principio de Dios. Los principios universales son de Dios. Eso es como la ley de la gravedad. Es un principio universal. Tírese y se cae. Lo que sube, baja. Es una ley que se cumple, quiera usted o no. Es una ley. Y una ley de Dios. Y una de las leyes universales que hay también es que si tú siembras, tú cosechas. Pon una semilla allí y la semilla va a crecer y va a dar fruto. Va a dar fruto. En términos generales, ese es el principio de la siembra. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y algunos han usado ese principio de alguna manera un poco desviado, ¿no? Entonces, porque yo sembré, tú me tienes que dar. Y me lo tienes que multiplicar. Y entonces tú comienzas a exigirle a Dios. El principio es el principio. Yo siembro y yo voy a cosechar en algún momento y Dios va a bendecirme en algún momento porque yo estoy aplicando el principio de Dios. El principio de Dios. Con eso no se puede manipular a nadie. A nadie. La enseñanza es que tu responsabilidad, mi responsabilidad es darle a Dios lo que es de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y punto. No hay más nada que hacer. Esto es de Dios. Ten, Señor. Y ahí con el Señor no es una cooperativa. El Señor no es cooperativa. Es más, el Señor no necesita nuestra plata. No la necesita. Pero Él quiere que vivamos así. Fíjense, el principio que hay aquí en Malaquías dice, para que haya alimento en su casa. Y eso es extenso. Eso es extenso. Por eso el Señor fue tan duro con ese pueblo y le dijo, ustedes me han robado. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Sigue diciendo acá, ya estoy por concluir un poco. En Efesios que estábamos, dice: en el capítulo 4, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Versículo 15, 5:15 en Efesios. No vivan como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino,
que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anímense. Esta mañana yo he querido animarlos, creo. A lo mejor los he desanimado. Los he querido animar a querer hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos toca a nosotros. No nos podemos quedar donde estamos. Tenemos que levantarnos. Dice allí mismo en el capítulo 5, haciendo alusión a una palabra también, el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nos tenemos que levantar. No podemos seguir dormidos. No podemos seguir dormidos. Dice: sé llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo usted sabe que una persona está llena del Espíritu? ¿Cómo usted sabe que usted está lleno del Espíritu? ¿Cómo usted cree que podemos darnos cuenta de eso? Hermanos, que cuando él viene a la iglesia y cantan las alabanzas, él brinca y salta y vuelve y hace y ora en lenguas como nadie ahí en la iglesia. Eso es una cosa extraordinaria. ¿Usted cree que está lleno del Espíritu? Lo que demuestra que usted esté lleno del Espíritu, ¿sabe qué es? Tu manera de vivir. Tú me puedes decir que oras 10 horas en lengua todos los días, pero si tú no cambias, si tú sigues viviendo igual y tú sigues en desenfreno, pero oras 10 horas en lengua, tú estás lleno del Espíritu. Porque el estar lleno del Espíritu lo que nos hace es agradar a Dios, vivir como Dios quiere que vivamos, caminar como Dios quiere que caminemos, hablar como Dios quiere que hablemos, que hagamos como Dios quiere que hagamos. Eso es lo que me va a decir: este está lleno del Espíritu. Porque si estoy lleno del Espíritu, el Espíritu me va a impulsar a eso, hermano. El Espíritu me va a impulsar a hacer las cosas bien, a hablar bien. El Espíritu me va a impulsar a eso, a perdonar. El Espíritu me va a impulsar a no robar. El Espíritu me va a impulsar a eso, hermano. Pero si usted no hace lo que Dios dice en su palabra, y usted habla mucha lengua, y usted brinca y salta, usted no está lleno del Espíritu. Porque si está lleno del Espíritu, y déjeme aclararle algo, estar lleno del Espíritu también uno brinca y salta. No se sienta mal. El punto es que si de verdad yo estoy lleno del Espíritu, yo tengo que, no es una cosa, es un grupo de cosas que tengo que hacer que están dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol nos dice que debemos estar siempre cantando himnos, alabando a Dios. Porque es que si estoy lleno del Espíritu, el Espíritu me lleva a eso. Es que si estoy lleno del Espíritu, el Espíritu me va a dar gracia con los demás. Es que si estoy lleno del Espíritu,
entonces yo voy a ser bondadoso. Si estoy lleno del Espíritu, entonces yo voy a ser, voy a estar en las manos de Dios haciendo lo que Él me manda hacer, ayudando a los otros, levantando al otro, caminando con el otro. Eso lo hace el que está lleno del Espíritu. El que no está lleno del Espíritu no hace esas cosas. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, dice otras versiones. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Muy llenos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Eso es lo que va a indicar que soy un hijo de Dios. Por eso que el Señor dice que somos luz. Pero es por eso, porque la gente va a ver la luz de Cristo en nosotros. Debe verla. Muchas veces no la ven. Sí, es triste, hermano, es triste que a veces no la ven. Hay actitudes de algunos hermanos, actitudes que no son luz de Cristo. Pero bueno, nosotros les animamos a hacer luz, a vivir en la voluntad del Señor. Amén. ¿Qué más puedo decirle? No tengo mucho que decirle. La palabra se la he leído. Porque esa palabra no regresa vacía. Es la palabra la que transforma nuestras vidas. Es la palabra. Por eso es importante que usted lea, estudie, escudriñe la palabra del Señor. Porque eso es lo que le va a ayudar. Y después de eso, entonces usted va a poder hacer. Y lo va a hacer con gracia, con amor. Lo va a hacer como Dios quiere que lo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.